Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo razones para celebrar el nacimiento de Jesús y son 4. No estaré tomando un versículo específico como base para esta reflexión. A continuación iremos viendo algunos versículos que nos apoyan lo que estamos compartiendo. Como digo yo, en la Biblia podemos encontrar la respuesta para cada una de nuestras inquietudes. Muchas personas están en contra de la celebración de la Navidad y muchos se pelean, y esto no pasa en el mundo, o sea, en las personas que no conocen bien al Señor, sino pasa entre los mismos creyentes cristianos, porque unos dicen que se debe celebrar, otros que no. Pero sí es verdad que la Biblia no da una fecha exacta cuando nació el Hijo del Altísimo. Por lo general celebramos el 25 de diciembre, pero esa no es la fecha exacta. Y el Todopoderoso tendrá su razón para no dar la fecha exacta. Pero sí hay textos bíblicos que confirman que Dios, a través del vientre de una mujer, hizo que el mundo conozca a su Hijo y a Él mismo, como Jesús lo dijo: el que ve al Hijo ve al Padre. Dios envió a su Hijo al mundo para cumplir una misión muy especial, para reconciliar y salvar al mundo, como dice en su palabra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No encontramos la fecha exacta del nacimiento, pero en la Biblia encontramos mandatos, principios bíblicos y razones. Tal vez usted diga: ¿y qué es un mandato? Un mandato es una orden o precepto que el superior da a los súbditos. Como toda la escritura fue escrita por hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu del Eterno, y nosotros como creyentes debemos seguir, porque es más sencillo seguir los mandatos. También hay principios bíblicos, y un principio bíblico es normas de carácter general y universal. Un principio bíblico hace referencia a las verdades y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y puede ser aplicado a la vida. Pero los principios es un poco complicado, porque en algunas ocasiones los encontramos de manera indirecta. Por ejemplo, en las historias o parábolas que Jesús daba a conocer, y en los mismos personajes de la Biblia. Así encontramos principios que nosotros podemos seguir. En la palabra encontramos muchos versículos que nos demandan a seguir los ejemplos que encontramos en las Escrituras. Veremos a continuación algunos. En Primera de Corintios 10 del 6 al 11 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Santiago 5:10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Él. Segunda de Tesalonicenses 3:9: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Segunda de Pedro 2:6: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiadamente. Como vemos, estos versículos nos dan muchos ejemplos de cosas malas que les pasaron
a los que desobedecieron. Nosotros no tenemos que seguir ese mal ejemplo. Es verdad que en las Escrituras no encontramos ningún versículo ni mandato bíblico que nos hable directamente sobre si se debe o no celebrar la Navidad. Y los que están en contra de la celebración de la Navidad siempre dicen, muéstrenos un versículo donde diga que hay que celebrar, y por eso ellos dicen que es antibíblico la Navidad. Pero en las Escrituras sí podemos encontrar principios bíblicos, mandatos y razones por qué celebrar. Vamos a ver algunas. La primera razón, la Biblia nos da a conocer que los ángeles se alegraron. Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando ese dulce y tierno bebé nació en la tierra, los ángeles del cielo fueron los primeros que celebraron y lo hicieron cantando, dando gloria al Señor, así como cuando nosotros celebramos algún evento muy importante. Ese día los ángeles del Eterno estaban de fiesta en el cielo, porque ellos sabían que con la llegada del Mesías prometido a la tierra se estaba dando el comienzo para que los hijos del Señor y sus criaturas se reconcilien con Él. Se estaba poniendo en marcha el plan de salvación, así como los hijos del Señor cuando cruzaron el Mar Rojo, dejando atrás la esclavitud, celebraron con cánticos y danzas porque ellos estaban agradecidos con su Creador por haberlos sacado de Egipto. Como vemos, Lucas 2:14 nos deja saber que el cielo estaba de fiesta ese día. Como vemos, los ángeles son mensajeros de Dios y ellos hacen todo lo que su Señor les ordena. Y digo yo que ese día hasta el Eterno estaría de fiesta. Eso lo digo yo, no está en la palabra. Salmo 89:5 dice, celebran los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Salmo 145:4 dice, generación a generación celebran tus obras. En Isaías 12:4 dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Como vemos, la palabra del Señor nos manda, es un mandato a celebrar todas las obras de Dios, y qué maravilloso y grandioso es la reencarnación de Jesucristo para celebrar en todo el mundo. Y la palabra misma nos cuenta que los pastores, cuando fueron avisados de ese maravilloso acontecimiento por los ángeles, dice que celebraron, y cuando llegaron a verlo, los pastores volvieron a glorificar y alabar a Dios porque ellos creyeron y vieron que todo era una realidad como los ángeles le habían contado. Y cuando regresaron al campo, seguían glorificando a Dios, y podemos ver en Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Segunda razón podemos ver en los Reyes Magos. Los Reyes Magos también fueron avisados de esta noticia muy importante, que el Hijo del Altísimo estaba por nacer. No sabemos cómo ellos lo supieron, porque también la palabra no dice nada. Por eso ellos se pusieron a viajar, y esto nos deja saber que ellos fueron avisados. La palabra dice que vinieron de diferentes reinos, guiados por la estrella, pero como vemos en la palabra, ellos no llegaron ese día que nació el Mesías, llegaron más después. Y podemos ver en Mateo 2 del 1 al 12, porque cuando llegaron los Reyes Magos, se dice que Jesús tenía como 12 años de edad. Quizás ellos fueron avisados después del nacimiento, o quizás se demoraron en llegar porque ellos venían del oriente. Los Reyes Magos, los tres, eran de distintos aspectos, pero ellos tenían un mismo sentir, porque dice la palabra que cuando llegaron donde estaba Jesús se postraron y lo adoraron,
y así ellos reconocieron que ese niño era el único rey del mundo. Como muestra de gratitud y reverencia le trajeron presentes, oro, incienso, mirra. Con lo que ellos hicieron, vemos que ellos vinieron a adorar, no a celebrar, pero celebrar y adorar no son dos conceptos opuestos. En Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En este y otros versículos podemos ver que en las fiestas judías adorar y celebrar eran dos cosas que ellos hacían. Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo de los ángeles, de los pastores y los magos. Ese día de Navidad debe ser dedicado para adorar y celebrar y agradecer a Dios por tan hermoso regalo que hizo a toda la humanidad, de convertir a su Hijo amado en un hermoso, tierno y dulce bebé que después se hizo hombre y entregó su vida, esperando que todos sigan su ejemplo y se salven de la condenación eterna. Jesús obedeció los mandatos de su Padre, pero tal vez usted diga: ¿cómo yo puedo seguir el ejemplo de Jesús? Eso es muy fácil, mi hermano, mi hermana y mi amigo. Si usted, especialmente mi amigo, aún no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, hoy puede hacerlo. Y si lo acepta, desde ese momento usted se volverá un bebé, pero espiritualmente. Y si se mantiene en los caminos del Señor hasta el fin, y lo mismo usted, mi hermana, mi hermano, que ya aceptó a Cristo Jesús en su corazón, si se mantiene en obediencia hasta el último día de su vida, ese día morirá físicamente, pero cuando sea el gran día del Señor, usted resucitará espiritualmente como lo hizo Cristo. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir de Cristo. Mi hermana y mi hermano, si usted celebra y no hay adoración, esto quiere decir que usted no ama a Dios con todo su corazón, le ama de los labios para afuera, y esa celebración de Navidad se aparecerá a la del mundo, que ese día celebran las cosas temporales, aman las cosas que el mundo da y se olvidan de la celebración bíblica. Tercera razón, el mismo Señor Jesucristo celebró. Como dije antes, los que están en contra de la celebración de la Navidad dicen que no hay que celebrar, ya que la Biblia no nos dice que celebremos. Pero vamos a ver lo que Juan 10 del 22 al 24 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. En lo que Juan escribe se puede ver que Jesús estaba allí celebrando una fiesta que no era mandada a celebrar en las Escrituras. Esos días, según lo que Juan escribe, se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y dice que era invierno, y como vemos, Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces, si no estaba celebrando, ¿qué él hacía por allí? Yo creo que sí estaba celebrando, porque se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, la fiesta de la dedicación que no estaba autorizada por las escrituras hebreas. Los judíos habían instituido esa fiesta. Ellos la instituyeron porque querían marcar la redención del templo, porque Antonio Epátis, que gobernó antes que llegue Cristo, la profanó poniendo ídolos. Los judíos celebraban esa fiesta por 8 días, desde el 25 del mes de Kislev, el día en que se santificó el templo que había estado contaminado con ídolos. Como la Biblia nos da a conocer, esta fiesta era celebrada por los judíos, ya que para ellos era algo especial para celebrar, y Jesús era judío, tal vez se unió a la fiesta. Pero lo que podemos ver en Juan 10 del 22 al 24 que leímos es que Jesús siempre aprovechó
cada oportunidad que tenía para enseñar sobre el reino de Dios, porque el versículo termina contando que los judíos dijeron: si tú eres el Cristo, dinos abiertamente y no nos atormentes. Entonces se ve que Jesús estaba enseñando la palabra esos días de la celebración de la fiesta. Pero tal vez usted diga: ¿y por qué nos habla sobre esa fiesta de la dedicación, ya que nosotros no somos judíos y no tenemos que celebrar esa fiesta? ¿Y eso qué tiene que ver con la fiesta de Navidad? Mi hermano, mi hermana, si usted piensa así, está en lo correcto, porque la palabra en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hebreos pone hincapié en la obra continua del Redentor en la vida de todos aquellos que se vuelven a Él en obediencia y fe. Entonces podemos comprender que toda celebración del templo, con todos sus rituales y fiestas, ya se cumplió por y por Cristo. Nosotros tenemos que hacer es obedecer sus mandatos y tener mucha fe. Pero la razón que le doy a conocer esta fiesta es porque podemos ver este principio en la Biblia. Admite, así como a Jesús mismo, el derecho de celebrar algo digno de celebrar. Y para nosotros, los hijos del Altísimo, ese día de Navidad estamos celebrando al Hijo de Dios. Y debemos celebrar, pero con adoración y agradecimiento, como lo hicieron los ángeles, los pastores y los reyes magos. Última razón que estaremos viendo: el principio de Pablo. Pablo escribió a los romanos, y este libro de los romanos habla sobre el perdón y la propiciación, de la justicia y la santificación, de la elección y la glorificación, de la unión con Cristo y la vida llena del Espíritu Santo. Pablo no solo dice actúa bien, él explica cómo los que están unidos a Cristo viven en su vida cotidiana en todo tipo de ambiente. En el libro Primera de Corintios aprendemos que el apóstol Pablo les enseñó a estos santos cómo proveer la unidad en la iglesia, cómo aprender de las cosas de Dios, la función del cuerpo físico como templo del Espíritu Santo, la naturaleza de los dones espirituales, la importancia de tomar la Santa Cena dignamente y la realidad de la vida. Como podemos ver, Pablo en estos dos libros escribió principios similares, aunque la situación en las dos ciudades no era idéntica. Los romanos tenían sus propios problemas y los corintios también. En los días que vivió Pablo pasaba igual el debate si se debía celebrar ciertas fiestas, comer o abstenerse de ciertas comidas. Es resuelto de la siguiente manera. Leemos Romanos 4 del 6 al 10. Dice: como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe contada estando en la circuncisión, no en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cómo pues la fe fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que podemos aprender de estos versículos es que Pablo dice que en verdad lo que importa es glorificar a Dios independiente de si celebras o no celebras. No eres mejor o peor creyente. Lo que Dios ve es tu corazón, algo de mucho peso. Dios no se centra en si celebras, sino por qué celebras. Como podemos ver alrededor del mundo, muchos creyentes no celebran Navidad, y eso es una libertad que la Biblia otorga y nosotros tenemos que respetar.
Hay buenos ejemplos de hermanos en Cristo que se han abstenido de la celebración navideña como los puritanos, pero así como dicen los que están en contra de la celebración de la Navidad, dicen que no hay ningún versículo que diga que hay que celebrar la Navidad, pero como podemos ver tampoco hay ningún versículo que diga que no hay que celebrar. Lo que la Biblia nos da a conocer son razones por qué celebrar y versículos que apoyan el por qué celebrar ese día especial para la humanidad. Pero así como hay libertad para no celebrar, también hay libertad para celebrar la Navidad, y la gran mayoría de la Iglesia por 1800 años aproximadamente ha celebrado el nacimiento de Jesucristo. Así que mi hermano y mi hermana, si usted celebra, hágalo para la gloria de Dios. Como la Biblia mismo nos enseña que todo debemos hacer para la gloria de Dios en estos días previos a la Navidad, y después tenemos la oportunidad como creyentes de ser luz en las tinieblas. Sigamos el ejemplo de Jesucristo cuando estaba en la fiesta de la dedicación y aprovechemos esa ocasión para dar a conocer sobre la salvación. Muchos que no conocen de la palabra del Señor en estos días aprovechan para divertirse de forma que no agrada a Dios. Nosotros podemos participar con los que celebran cantando, alabando y glorificando al Señor, cantando himnos. Usemos esa oportunidad para enseñar el verdadero significado de ese hermoso niño llamado Jesús. Podemos enseñar que ese dulce y tierno niño que nació en Belén hace mucho tiempo y que su misión principal era de reconciliar y salvar a todo el mundo de la condenación eterna. Si nosotros oramos antes de dar a conocer el verdadero significado de la Navidad, el Espíritu Santo podrá tocar muchos corazones inconversos. Para concluir, tal vez alguno vea este video y diga que estoy equivocado, pero vemos que la palabra mismo nos da mandatos, principios y razones y muchos versículos que apoyan el por qué celebrar este hermoso acontecimiento. Pero nosotros, como conocedores de la verdad, celebraremos con adoración y glorificando a Dios, como dice su palabra, todo lo que hagamos que sea para su gloria. Y si usted no está de acuerdo con la celebración de la Navidad, no lo haga, porque la palabra nos da esa libertad. Y como dije antes, si celebra o no, eso no le hace ni mejor ni peor creyente, porque Dios mira su corazón y por qué lo celebra. Porque puede que esté celebrando, pero no adorando y glorificando, o sea, no celebrando la Navidad bíblica, el nacimiento bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Es igual. Por eso, como le vuelvo a decir, si celebra o no celebra, eso no le hace ni mejor ni peor creyente, sino Dios ve por qué celebra y ve el fondo de su corazón, y Él sabrá si en verdad está celebrando la Navidad bíblica o no.